Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la transmisión de esta actividad de la cátedra. Como coordinador, es un gusto para mí darles la bienvenida y bueno, decirles que hoy tenemos una conversación bastante interesante eh, sobre un tema que ya vamos a introducir. De momento, me gusta siempre hacer referencia a la cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oramuno, que ya pues quizás muchos sepan, es un espacio, una iniciativa que se gestiona desde el TEC San Carlos, en específico desde la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, y ya tiene pues más de 10 años de procurar abrir oportunidades en el campus para que los estudiantes y también pues los docentes podamos contar con invitados como Manuel Ortega el día de hoy, aquí ya voy a presentar, para que nos cuenten sobre temas de importancia nacional o más allá, asuntos coyunturales o de otras temáticas, sean culturales, políticas, económicas. La cátedra, si bien lleva el nombre de Yolanda Oramuno, una escritora muy importante de Costa Rica que vivió en la primera mitad del siglo XX, no solo se interesa por temas, digamos, culturales o literarios, sino que busca pues ampliar la mirada y siempre procurar ese diálogo inter y transdisciplinario que es cada vez más importante y creo que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Somos en este momento 33 personas conectadas, pero tengo entendido que nos siguen también los muchachos del Colegio Científico, que están todos, digamos, en este momento desde el aula y también los estudiantes de Adrián Jaén. Un saludo muy especial para ellos, para mis estudiantes que están por acá también. Qué gusto tenerlos por acá. Bueno, les cuento rápidamente cómo fue que surgió este tema. Básicamente, para quienes tienen un poco de conocimiento sobre la historia de la ciencia, estamos en lo que es el centenario de los hallazgos, de los primeros hallazgos o planteamientos sobre física cuántica. Y a mí me pareció digamos, como una curiosidad importante de atender. Y bueno, pues en parte ese fue el punto de partida que hizo surgir esta conferencia, ver un poco qué ha pasado en todos estos años y creo que el título de don Manuel es bastante sugerente, bastante atractivo y bastante deconstructivista también y creo que nos va a decir mucho al respecto, pero la idea no es solo conversar sobre el tema, digamos, de la física cuántica a la luz de estos 100 años, sino creo yo hablar sobre el tema de la física, para qué sirve, quienes no somos del área de la física, a veces vemos la física como un espacio, ¿verdad?, muy lejano reservado solo para ciertos intelectuales, un poco como que no tiene relación con la cotidianidad. Y yo creo que pues no es así. En realidad la física tiene que ver con muchas cosas, incluso con la computadora que en este momento tenemos frente a nosotros o el celular y que nos permite ver esta conferencia. Entonces, yo creo que pues la idea es conversar sobre eso, hablar un poco sobre la importancia de la imaginación, la creatividad y también, ¿por qué no?, de la importancia de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad como algo que pues resulta cada vez más necesario en las disciplinas en la actualidad. Para eso hemos invitado a el profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Física, Manuel Ortega Rodríguez. Es la primera vez, creo yo, que la cátedra tiene a un físico como invitado, lo cual me parece muy interesante. Ya la cátedra ha abordado temas científicos anteriormente, pero en este caso creo que es la primera vez que tenemos a un físico. Y bueno, eh, Manuel me compartió una breve y modesta reseña biográfica que voy a leer, aunque sabemos que la formación y la preparación de Manuel es bastante amplia. Manuel Ortega Rodríguez es josefino y es originalmente astrofísico especializado en acústica. Es graduado de la Universidad de Stanford y trabaja en la Universidad de Costa Rica como catedrático de complejidad, historia de la ciencia y física de la música y el lenguaje. Es coautor junto con Ali Víquez, que por cierto fue mi profesor. Yo tenía el libro por acá y creo que ya se me perdió. Bueno, es coautor junto con Ali Víquez, que es un escritor costarricense, de un texto que se llama Los peces de Cooper.
y esta fue la primera vez que yo escuché el nombre de Manuel Ortega, pues no siendo del área de las ciencias, porque me encontré con este libro, lo compré y lo leí y me pareció bastante interesante. Yo siempre se lo recomiendo a los estudiantes. Es un libro que fue seleccionado por el Ministerio de Educación Pública como lectura de tercer ciclo. Los peces de Cooper, escrito a cuatro manos entre Ali Víquez y el profesor Manuel Ortega. También es coeditor con el físico Hugo Solís de un libro sobre conocimiento tradicional costarricense. Su obsesión, además de la acústica, pasa por el eje de la interrelación entre arte y ciencia. Entre sus proyectos actuales se encuentra un análisis del problema del patriarcado y su posible resistencia desde el punto de vista de los sistemas complejos, una relectura de la tragedia de Macbeth desde el punto de vista de la física teórica y la discusión de cómo la visión de mundo científica de agujeros negros de Stephen Hawking se encuentra permeada por su discapacidad física. En fin, yo estoy muy contento de atender esta temática que creo va a ser bastante fascinante. Agradecerle a ustedes nuevamente por estar acá. Somos 36 personas, más los estudiantes que nos escuchan. Y Manuel, un placer. Muchas gracias por haber atendido el llamado y por tenerte acá con nosotros. Adelante, te escuchamos. Buenas, se me escucha. Ahora sí, muy bien. Si no se escucha bien, me dicen, porfa. Ah, se me olvidaba decirles, perdón, una solicitud de don Manuel, perdón que lo interrumpa, que la idea es escucharlo a él y tener un espacio para las preguntas. Y Manuel me decía que las preguntas se podían ir haciendo en el chat conforme ustedes se sentían en la necesidad de hacerlo, y yo voy a procurar leerlas apenas pueda para que sean atendidas. Disculpa, Bueno, Manuel. sí, no, buenas noches, tardes, noches a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, don Eric, por la invitación. Antes de empezar, si no se me escucha, me dicen, Eric, tenemos 7 personas que dicen que están en el waiting room, no ¿Cómo sé. no? ¿Cómo no? Sí, sí, en eso estoy Y justamente. sí, yo le dije que prefiero que la gente haga comentarios en tiempo real. Entonces, tal vez lo que hacemos es eso, ponen algo en el chat. Y cualquier cosa, Erika ahí me interrumpe y lo vamos llevando, ¿verdad? Prefiero que las preguntas se hagan en el momento y no al final. Incluso aunque no termine la charla, creo que esas preguntas es lo que le da el dinamismo. Esta cátedra me emociona mucho, esta actividad, entonces me siento muy a gusto hablando con ustedes. Un segundito. Ok, entonces, eh, 100 años de irrealidad, se llama, le pusimos como para atraer un poco de gente. Vamos a ver un poquito a qué me refiero con esto. Esa es como la promesa, ¿verdad? ¿Qué significa esto de realidad, de irrealidad? Entonces, estamos celebrando, por supuesto, 100 años desde el primer artículo sobre mecánica cuántica que Werner Heisenberg, ven qué joven que era en su momento, eh, dio arranque a esta revolución cuántica, en un momento que había mucha pobreza en Alemania, ¿verdad? El periodo entre guerras. De hecho, el primer congreso que asistió Heisenberg, él estaba como en un hostal y entraron cuando él estaba dando la charla y le robaron todas las pertenencias, ¿verdad? Eso parece que es una constancia de la especie humana. Em, A pesar de lo interesante de la mecánica cuántica, esto no va a ser una charla de mecánica cuántica. Eso lo podemos hacer en otro momento, ¿verdad? Porque yo creo que es más rico, más interesante hablar sobre la física de los últimos 100 años, de los últimos 125 años en general. Y vamos a hablar de la mecánica cuántica, pero vamos a hablar también de los otros tipos de física, si les parece. Entonces, ¿por qué es importante la física? Bueno. A ver, es que esto hay que decirlo, nos ha permitido llegar hasta donde estamos. El hecho de que yo pueda estar hablando con ustedes a muchos kilómetros de distancia y que me estén escuchando es gracias a la física. La física también nos ha permitido comprender dinámicas sociales, ciudades, pandemias,
ha resuelto muchos problemas que tal vez muchas personas que no son del área científica no se imaginan. La física ha ayudado a resolver problemas en ciencias sociales también. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y como el ave fénix, la física resurge de sus cenizas. Fíjense que ha pasado varias veces. Por ejemplo, fines de siglo XIX, donde muchos físicos decían que ya la física se había acabado. Esto fue como el año antes que viniera Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Entonces, cuando la física parece que está estancada y que no va a poder seguir más descubrimientos, simplemente la física encuentra una manera de resurgir. Ok. Creo que vamos bien, creo que es un poco el tono que quería dar, ¿verdad? No sé si hay preguntas, Erika, ahí me vas diciendo. Creo que llamo muy poco tiempo en realidad. De momento no hay preguntas. Ahora, la física también tiene un lado oscuro, ¿verdad? Em, en el curso de historia de las ideas, yo le digo a mis estudiantes que la novela de Frankenstein, que es de Mary Shelley, que es de 1818, es el primer mito de la modernidad, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, si un cuerpo de conocimientos es real o no, o es una ocurrencia, vean a ver si tiene mitología. Todas las formas de conocimiento que son realmente arraigadas en el mundo tienen una forma de mitología, la física no es la excepción. La mitología es la novela de Frankenstein, el primer mito de la modernidad. Víctor Frankenstein, el personaje principal, es un estudiante de química en la novela, ¿verdad? O sea, una persona con los cuales los estudiantes y las estudiantes que están escuchando podrían identificarse. También podrían identificarse con Mary Shelley, que era una persona muy, muy joven cuando escribió la novela. Aquí quiero ser bastante claro. El hecho que la física tenga implicaciones nefastas, peligrosas, delicadas, no es algo adicional a lo que es la física. Em, la importancia de la física está íntimamente ligada con su capacidad de hacer daño. La importancia de la física está íntimamente ligada con el hecho que sea una actividad que puede ser peligrosa. La física es importante porque explora los límites de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. ¿Ok? eh, no es algo que está desarticulado del resto de la sociedad, sino que está articulado como parte de la sociedad. Ahí me pueden hacer algunas preguntas. Entonces, no quiero convertir esto en una clase de humanidades, ¿verdad? Pero voy a insistir que la historia de Frankenstein, que es el primer mito de la modernidad y es una especie de apropiación cultural de mitos anteriores, porque si bien es cierto, existen muchos mitos en donde se revive a los muertos, por ejemplo, el Gollum hebreo. Esta es la primera vez que se revive un muerto no usando religión ni magia, sino usando eh, ciencia. Entonces la ciencia se hace apropiación cultural de la religión y la magia. Entonces, aquí tengo que hacer una aclaración porque hoy en día se toma la apropiación cultural como algo malo en general. La apropiación cultural puede ser malo, puede ser buena. Cuando yo digo que la física hizo apropiación cultural de la religión, en este caso, para mí es algo bueno o en todo caso, algo que iba a suceder y que tenemos que adoptar responsabilidad. La historia de Frankenstein pertenece a la misma estirpe que el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses, ¿verdad? De Oppenheimer, que aquí lo pueden ver. Bueno, realmente lo que están viendo es a Cillian Murphy interpretando el personaje de Robert Oppenheimer. Y por supuesto, el árbol bíblico del conocimiento, todo eso es la misma historia, ¿ok? Es y no es la misma historia y eso va para atrás, o sea, la tradición judeocristiana no inventaron el concepto del árbol de conocimiento, sino que viene más para atrás. Eric, tenemos gente en el waiting room. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, eso era como un paréntesis de más de humanidades. Está abierto a discusión.
la física no se suele ver como parte de las humanidades, sino que se suele ver como algo más técnico, pero la historia de digamos, la historia que cuenta la física está entrelazada con el resto de la mitología. No podría haber física si la física no está metida dentro de la mitología del resto de la cultura occidental y no occidental. Entonces, habiendo dicho eso, y si no hay preguntas, ¿cuál es el bestiario? Entonces, bueno, entonces lo que voy a decirles hoy a ustedes es que existen en la física de 1900 para acá cuatro grandes, llamémoslo tradiciones, es que no me gusta llamarle ni disciplinas y ni subdisciplinas, llamémosle tradiciones. Para Albert Einstein decía que hacer física no era acumular datos, sino forjar una tradición. Entonces piensen en una tradición, piensen en, qué sé yo, en el jazz, en comida japonesa, en el tango. Bueno, la física son tradiciones y cada rama de la física es una tradición distinta. Y algo que mucha gente no sabe es que estas ramas son incompatibles entre sí, ¿verdad? O sea, hay roces en el borde, en el límite entre una y otra. Entonces, las cuatro grandes áreas de actividad en cuanto a ideas, en cuanto sí, a novedad de ideas de la física de 1900 para acá son las siguientes. Primero, la mecánica cuántica, luego la relatividad, que viene en varios sabores, luego la teoría del caos y luego el estudio de sistemas complejos. La mecánica cuántica y la relatividad son de comienzos del siglo XX, la teoría de caos es de mediados del siglo XX y los sistemas complejos es de final del siglo XX y bueno, comienzos del siglo XXI. ¿Ok? ¿Vamos bien? Despacio. ¿Alguna pregunta? ¿Aparece en el chat? De momento no tenemos pregunta Perfecto. todavía. Vamos bien, ¿verdad? Yo en este bestiario no incluiría todavía, ¿verdad? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente, en este momento por lo menos simplemente es una curiosidad, pero intelectualmente hablando no compite con ninguna de estas cuatro en este momento. Tal vez dentro de 100 años o dentro de 70 años, pues tal vez sí, ¿verdad? Ok. Eh, vamos fluyendo. Entonces, de más está, digamos, no está de más enfatizar el potencial que tiene la física de cambiar el mundo. Pónganse a pensar, digamos, a cuánto estamos de que haya computación cuántica, ¿verdad? Bona fide, computación cuántica de verdad, y que haya un dispositivo, ¿verdad? Microscópico que almacene cantidades inmorales de información. Puede ser que eso esté 30 años de distancia, puede ser que esté 20 años, puede ser. Entonces, el smartphone que nosotros usamos, dentro de muy poquito, va a ser tan obsoleto como los teléfonos antiguos. Pónganse a pensar en eso. El teléfono más caro de hoy en día, dentro de 2 o 3 décadas, va a ser una pieza de museo. Entonces es importante ir entrando en esa concepción. Eh, hablemos brevemente sobre cada una de estas cuatro no sé cómo llamarlos, tradiciones, ¿verdad? Bueno, la mecánica cuántica, por supuesto, nos da un mundo, ¿verdad? Por eso yo hablo de irrealidad, nos da un mundo donde usted tiene una superposición de estados, entonces el gato de Schrödinger está vivo y está muerto al mismo tiempo. La lógica cuántica, dos cosas pueden ocurrir simultáneamente. En la lógica cuántica también estamos en un mundo que es intrínsecamente aleatorio, no en apariencia aleatorio, sino intrínsecamente aleatorio. El mundo clásico de la ilustración, el mundo pre-1900 era un mundo que pensaba que usted podía domar la aleatoriedad, que la aleatoriedad es simplemente una especie de enfermedad filosófica, pero la mecánica cuántica nos vacunó contra eso y nos dice que la aleatoriedad está aquí y llegó para quedarse con todos y todos nosotros. ¿Ok? Manuel, perdón que lo interrumpa. Hay un par de preguntas. Tal vez Adelante, adelante, sí. se las leo a ver si podemos Sí, por atenderlas. favor. Pregunta Sara Valdivia, bueno, una pregunta bastante filosófica. Si él considera que las ciencias, en este caso la física, son inventadas o descubiertas. Y si quiere, le hago la segunda.
también. Sí, Y luego nos pregunta el profesor Adrián Jaén, ¿por qué son incompatibles esas tradiciones que usted antes estaba mencionando? ok. Entonces, a Sara, a la persona que preguntó que si es inventado o descubiertas, la respuesta es sí, yes. Como dicen, es las dos cosas, básicamente, ¿verdad? Eh, son inventadas y son descubiertas. Yo ahora estoy impartiendo un curso en la Universidad de Costa Rica que se llama Grecia, Roma, Islam e Historia de la Física. Y básicamente el curso es una discusión de 16 semanas para discutir esa pregunta exactamente. Entonces usted puede argumentar que la física, las ciencias se inventan y usted puede argumentar que se descubren. Y lejos digamos, dice el filósofo por ahí que las preguntas importantes en la vida no se contestan, no se resuelven, sino que se superan, ¿verdad? Esta pregunta es muy interesante porque claramente la física tiene que ver con el mundo real, entonces usted la descubre, pero usted igual tiene que contar una historia. Usted tiene que inventar una historia. Y Sara y compañeros y compañeras, la prueba más interesante que esto es problemático es que con la mecánica cuántica en 1925, 1926, 1927, los datos eran los mismos, pero había dos narrativas. Una de la gente más joven, como Heisenberg y la gente de Copenhague, y otro de la vieja escuela, los boomers de ese momento. Digamos, bueno, no eran boomers, pero ustedes me entienden, eran los boomers de ese momento, como Einstein. Y tenían dos historias totalmente distintas y los datos eran los mismos. Y ahí ganó la versión de Heisenberg solamente por el hecho que los boomers de ese entonces se murieron. Pero la física se descubre y la física se inventa, las dos cosas. Es lo que puedo decir por el momento. Y para la pregunta de don Adrián, ¿me la pueden recordar, porfa? ¿Cómo no? Decía, ¿por qué son incompatibles esas Ah, tradiciones? sí. Bueno, eh, ¿por qué son incompatibles? Bueno, porque aquí estoy viendo, don Adrián, porque hacen predicciones que son incompatibles. So- eh, es como que vos tenés dos tradiciones y las tradiciones van a chocar y va a haber roces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, los ejemplos son importantes. La mecánica cuántica dice que todo lo que puede evolucionar en el tiempo para acá, también puede evolucionar para acá. Si algo se mueve así, también se puede mover así. Eso se llama unitariedad en la mecánica cuántica. Si esto se permite, esto se permite. La relatividad es ferozmente anti-unitaria. ¿Por qué? Porque yo puedo echar, por ejemplo, yo puedo echar yo puedo echar una bola a un agujero negro. Yo puedo echar la bola a un agujero negro, pero la bola ya no puede salir del agujero negro. Entonces, o la relatividad general es cierta y la mecánica cuántica no, o viceversa. Ahora, son ciertas, a ver, no chocan en un 100%. Hay un pequeño, qué sé yo, hay un pequeño 1% donde chocan, pero ese 1% es el más interesante, porque entonces solo uno puede ser correcto. La física no solamente tolera estas contradicciones, sino que se nutre de estas contradicciones, prospera en estas contradicciones. El día en que en la física no haya contradicciones, pues la física se muere, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o seguimos adelante un Claro, poquito. no, hay dos más, quizás podemos atender esas dos más y Hagamos continuamos. un par y luego avanzo un poco, sí. Exacto, exacto. Dice Tracy, bueno, mi pregunta es, quizás un poco relacionado con lo que se acaba de responder, que si cree que algún día se logrará una teoría del todo que unifique, ¿verdad?, la relatividad y la mecánica cuántica. Esa es la pregunta de Tracy. Y la pregunta de Lizzie se devuelve un poquito a lo que usted comentaba al inicio y pregunta a ella, ¿qué tienen en común el jazz o el tango con las Ajá. grandes revoluciones conceptuales de la física moderna? ¿Y cómo nos ayuda esa comparación a comprender mejor el papel de la creatividad en la ciencia? Ok, vamos una por una. Bueno, lo de la teoría del todo, posiblemente nunca, ¿verdad? Pero no, yo no creo que eso importe. Usted no tiene que saber absolutamente todo
para, para ser feliz epistemológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, teoría del todo, posiblemente nunca, pero eso no implica que vienen, ¿verdad? Cosas, que no vienen cosas muy interesantes hacia la vuelta de la esquina. No necesitamos la teoría del todo. La teoría del todo es una obsesión reduccionista, o sea, de los elementos más pequeños, quarks, teoría de cuerdas. Eh, en cambio, la ciencia ahora apunta más hacia los sistemas complejos, lo mesoscópico que se llama, ¿verdad? O sea, eh, em, ¿por qué dos materiales que están hechos de los mismos átomos son tan distintos? ¿Verdad? Entonces, y la segunda pregunta, el jazz, el tango, bueno, y la física, todas necesitan de una altísima dosis de creatividad, ¿verdad? Usted no puede inventar una teoría de la física o crear una teoría de la física si no tiene una gran creatividad. Y usted tiene que saber combinar distintas tradiciones, tradición inglesa, tradición francesa, tradición árabe, tradición japonesa, ¿verdad? Tradición latinoamericana a partir de este siglo. Eh, la miniaturización, por ejemplo, que ahora es tan común tener computadoras chiquititas, es un invento japonés basado en una tradición milenaria de hacer árboles chiquititos, los bonsái que al comienzo lo empezaron a hacer los japoneses y el resto del mundo digo, pero ¿qué están haciendo estos japoneses? Están locos, ¿verdad? Pero ahora todos miniaturizamos y lo vemos como parte de la ciencia, pero eso es un aporte japonés a el pensamiento, a la idiosincrasia científica. Entonces, acuérdese lo que dice Einstein, ¿verdad? Desarrollar una teoría en la física es más forjar una tradición, como una tradición literaria, que otra cosa, porque usted tiene que escoger qué de cada cultura usted agarra. Que, no sé si respondí, eso es un poco lo que puedo decir por el momento, dado las limitaciones también de tiempo. Igual como digo, hay cursos enteros donde se discute, digamos, a viva voz todos estos temas. A mí me gusta, por ejemplo, dividir la clase en dos bandos y armar un debate, ¿verdad? Entonces, la mitad de la clase argumenta que la física se descubre y la mitad de la clase argumenta que la física o la ciencia se inventa y digamos, ya cuando la persona tiene que argumentarlo, ya lo entiende de otra manera. Bueno, voy a seguir un poquito. Hablé de mecánica cuántica. Eh, ¿Qué otra cosa hay en la lista? Está la relatividad. Entonces, la concepción del espacio-tiempo como algo que se puede curvar, del hecho de, no sé si vieron la película Interstellar, ¿verdad? Un reloj que esté cerca de una estrella o de la Tierra, de un agujero negro, va a marchar más despacio, pero no porque el reloj funcione mal, sino porque el tiempo mismo va más despacio. Entre más grande sea la gravedad, más intensa sea la gravedad, por ejemplo, el agujero negro, el tiempo va más y más despacio. Ese es el mundo irreal, ese es el mundo que nos dejó la revolución de la relatividad. Sin estas correcciones del reloj, eh, de los sistemas de posicionamiento global serían imposibles. Entonces, la relatividad entra en los pequeños, en las cosas cotidianas, ¿verdad? Si no fuera por la relatividad, el oro sería plateado. Eh, Entonces, la relatividad tiene mucho que ver en el mundo de ahora. Ya hablé de mecánica cuántica y relatividad. Eso es comienzos del siglo XX, la época de nuestros abuelos y bisabuelos. A mitad de siglo XX y de otro lado del océano, en Estados Unidos, ¿verdad? Y no solamente por el hecho de que todos los profesores alemanes salieron huyendo de Alemania, y quedaron en universidades estadounidenses. Si no fuera por esa huida, posiblemente la ciencia estadounidense no sería lo que es hoy en día. En Estados Unidos aparece de manera ya fraguada, porque ya se había pensado sobre esto, pero de manera contundente, la teoría del caos. La teoría del caos en el campo de la meteorología. Ustedes han escuchado hablar la sensibilidad a pequeñas eh, eh, perturbaciones, la historia de la mariposa y el huracán es cierta en espíritu. A mí me gusta más decirlo de la siguiente manera, ¿verdad?
Si alguno de ustedes que está en este momento escuchando la charla se pone en pie de un pequeño saltito, solamente por hacer eso, es posible que dentro de un tiempo, dentro de algunos miles o millones de años, el planeta Mercurio salga expulsado de su órbita, que no lo hubiera hecho si usted no se hubiera dado ese saltito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la, la teoría del caos. Vivimos en un mundo caótico. El caos siempre estuvo ahí. No es que el caos aparece en 1960, el caos siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nunca lo habíamos visto, nunca le habíamos puesto atención. Interesante eso, ¿verdad? Y bueno, y finalmente, el cuarto ejemplo es el de los sistemas complejos. Esto es algo tan reciente que la historia no ha dado tiempo para que todavía se absorba dentro de la física. Los sistemas complejos son aquellas propiedades que no se pueden seguir, que no vienen de la sumatoria de sus pequeños componentes. Lo que se dice es que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, un ejemplo es la sociedad humana o una colonia de hormigas o un enjambre de abejas, ¿verdad? El enjambre de abejas es un ejemplo muy interesante. Las abejas individuales son bastante tontas, pero si usted tiene una colmena, un enjambre, opera como un ente muy inteligente. Todas las abejas son iguales, nadie controla. Hay una cosa que se llama el mito de la abeja reina, que es que hay una abeja que es distinta. La abeja reina es una abeja igual a las demás, simplemente las compañeritas deciden a convertirla en reina. Y si usted quita esa reina, las abejas agarran, escogen otra de alguna forma y la convierten en reina. Estas abejas, este enjambre tiene una capacidad muy interesante. El enjambre tiene una memoria colectiva de muchos meses. Si el enjambre sabe que en un bosque, por ejemplo, hay flores para hacer miel, ¿verdad? Eh, ese enjambre puede, 4 meses después, 5 meses después, el enjambre sabe dónde están esas flores. Esto se ha medido, ¿verdad? Lo cual es muy interesante porque ninguna abejita vive más de unas pocas semanas. Entonces, de alguna manera, la información quedó guardada en el sistema colectivo. Ninguna abejita que va a ver las flores estaba viva la última vez, pero esa información queda guardada en el colectivo. Entonces, el enjambre de abejas es más inteligente que las abejas individuales. Otro ejemplo es el de la economía, ¿verdad? La economía tiene vida propia. Em, Esos son los sistemas complejos. Mejor que dar un ejemplo de economía, se me ocurre, me gustaría hablar de algo tal vez mucho más inmediato, que es la risa, ¿verdad? Usted seguramente tiene la experiencia de entrar a un cuarto y hay 10 personas riendo, si usted empieza a reírse, usted no sabe por qué se está riendo, pero si la gente se está riendo, usted se está riendo. Es un efecto altamente no lineal que entre más personas haya en la habitación riéndose, más se ríe usted. ¿Verdad? Si usted entra a una habitación y hay 30 personas riéndose, es básicamente imposible no reírse. Entonces, altamente no lineal, es colectivo y esta risa tiene vida propia. Hay que tener mucho cuidado porque si el número de personas riéndose aumenta mucho, es posible que ocurra un efecto en cascada en el cual pueden pasar meses y meses y meses y miles de personas riéndose. Hay pandemias de risa que pueden googlearlo, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es un problema complejo porque no una persona, ve- dos personas no es mucho lo que pueden durar riéndose sin que se les quite la gana de reírse. Sistemas complejos, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver cómo estamos. Sí, tenemos una persona también esperando y no sé si podemos hacer tal vez una o dos preguntas. Tenemos una pregunta nada Sí, más. sí. Eso despierta la curiosidad de todos, creo yo, todos estos temas. Y bueno, aquí nos pregunta Roger Villalobos. Él habla sobre, em, con respecto a esto de la mención de que la física se contradice, entendió él, según las ecuaciones de Einstein, en la teoría existen los agujeros blancos, pero Ujú. no se ha comprobado más allá de la matemática. Entonces le pregunto a usted si considera que la comprobación de la existencia de esos agujeros impulsa la física actual.
y si Mm. no se logra comprobar, pues, ¿cuál sería su apreciación? Em, Esa es una excelente pregunta. Bueno, el agujero blanco existe como solución. No se han visto. De hecho, los agujeros negros tampoco se han visto, pero se han visto más que los blancos, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Em, Aquí el punto es que la teoría, digamos, dado un agujero negro, ese agujero negro viola unitariedad, ¿ok? No permite, no permite la salida de información. Entonces, en ese sentido, habría una contradicción. O sea, ahí tendríamos que entrar ya a como a detalles más técnicos. Mm. Em, Tal vez es mejor dar, sí, otro ejemplo. Por ejemplo, la incompatibilidad de la termodinámica y la mecánica cuántica es No, hay otro que es mejor. La incompatibilidad de la relatividad especial y la mecánica cuántica. Eh, Existen problemas porque en mecánica cuántica uno puede tener correlaciones que se llaman fuera del cono de luz. Básicamente correlaciones que no respetan causalidad, que están unidos por una línea que se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, existen formas de salvar eso, pero una de las dos teorías queda como incómoda. O bien la relatividad tiene que aceptar que la mecánica cuántica no cumple con todos los principios o viceversa. Ahora, yo quiero insistir, estas contradicciones no son devastadoras, no son problemáticas, son parte de las anomalías que todas las teorías de la física tienen todo el tiempo. O sea, estas contradicciones son justamente lo que hacen es que la física, eh, eh, vamos a ver, la física está todo el tiempo resolviendo contradicciones, pero se resuelven unas y aparecen otras. Entonces, en la física siempre hay un porcentaje de contradicciones que es lo que hace que la teoría se mantenga viva. ¿Ok? Bueno, si gustan, continuamos un poco. Lo que quiero hablar un poquito es cómo em, les hablé un poquito sobre qué es la física, qué ha hecho la física, en qué consiste la física. Quiero hablar un poco más de cómo se convierte una persona en físico o en física. ¿Cuál es el proceso que debe pasar para participar de esa tradición tan creativa y tan interesante? Entonces, la primera cosa que hay que tomar en cuenta es que muchas personas confunden la física con el producto final de la física. ¿A qué me refiero con esto? Las ecuaciones F igual m por a, fuerza igual masa por aceleración y energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, eso no es la física. Ese es el resultado de la física. Ese es el resultado de un pensamiento de ideas que generó esas ecuaciones. No hay que confundir esas ecuaciones con la física. Esas ecuaciones son el resultado de la física. La física es la praxis, el método que lleva a esos resultados. La física conlleva intuiciones y visiones de mundo particular y vamos a ver implica un diálogo con otras áreas como el área artística, el área de las humanidades. Pero sí es muy importante saber que el regalo aquí no es el resultado, es el proceso. Ustedes seguro se acordarán de la película La Llegada, The Arrival, ¿verdad? Que eran los bichos estos con 7 patas, en donde ellos le vienen a hacer un regalo a los seres humanos y están tratando de descifrar el lenguaje para ver cuál es el regalo, y el regalo es el lenguaje, ¿verdad? Que les están dando. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La física no es el resultado de la física. La física es el proceso de pensamiento que genera los resultados que ya conocemos. Eh, y entonces lo que yo quisiera tal vez es hablar de los procesos que hacen que una persona que no es de física se convierta en una persona de física. Antes de eso, no sé si quisiéramos atender alguna pregunta si hubiera en la lista. claro, hay una, Adrián. em,
relacionado con justo lo que acaba de pasar. Si podría dar algunos ejemplos, dice Adrián, de cómo se aplica la teoría del caos y los sistemas complejos a las discusiones actuales de la física. Bueno, a ver, ok, hay una, o sea, cómo aplicar la física a sí misma, básicamente. A ver, creo que lo que busca son ejemplos de cómo se aplica la teoría del caos o la de los sistemas complejos en las discusiones actuales. Mm, entonces, aquí estoy viendo el video de Adrián. O sea, ¿cómo estamos pensando en discusiones sobre sistemas complejos? O más bien, ¿cómo se pueden usar los sistemas complejos para aplicárselos a la física como disciplina? Bueno, voy a dar una respuesta Vamos a ver si nos dice algo Adrián por el chat ahí. y yo, Si querés, intenta responderle y tal vez ahí Adrián sí, no, estoy no- pensando, digamos, hay hay una científica, una física que se llama Sabine Hossenfelder, Ujú. que ella argumenta que en este momento la física está en crisis. Bueno, pero recuerden que la física es como la de Fénix, ¿verdad? Se regenera sus cenizas, diciendo que la física ha caído en una especie que no sabe cómo organizarse. La comunidad de físicos y físicas no sabe cómo organizarse para atacar la física. Entonces, una aplicación de la teoría de sistemas complejos, no solo a la física, sino a cualquier grupo y a la humanidad como un todo, es cómo organizar los grupos, cómo se organizan los distintos grupos humanos y subgrupos para efectuar, llevar a cabo un objetivo. Ok. Otra forma de pensar de sistemas complejos es lo siguiente. Eh, Usted puede tener una sociedad amargada compuesta por individuos felices. O sea, puede ser que todas las personas de una sociedad sean felices, pero la sociedad sea amargada, porque las propiedades ontológicas, las propiedades de la sociedad trascienden las propiedades del individuo. Usted puede tener una sociedad amargada compuesta por individuos felices o una sociedad feliz compuesta por individuos amargados. Usted podría tener una sociedad donde ninguna de las personas de la sociedad está a favor de la pena de muerte, pero la sociedad como un todo decide tener la pena de muerte. Es lo que es un sistema complejo, ¿verdad? No sé si tenemos algo más en el chat de don Adrián o de alguien más. No, de momento no. Ok. Bueno, entonces voy a hablar un poquito más y ahí continuamos. Entonces, Muy voy a bien. hablar de la física en 5 niveles. Originalmente había hecho 8 niveles, pero lo simplifiqué para no hacerlo demasiado complejo. Entonces, quiero referirme a que usted se vuelve físico, persona que hace física, pasando por distintos niveles. El primer nivel es un nivel que todas las personas tienen, ¿verdad? Es el común, el que traemos como ser humano. Eh, si usted lleva un plato de sopa muy lleno de la cocina a la sala, eh, de usted sabe que se le puede regar, ¿verdad? Entonces, eh, usted tiene que ir con velocidad constante, ¿verdad? Básicamente, usted tiene que ir muy despacio, es una forma de tener velocidad constante. Todos los seres humanos, incluso un chiquito de 5 años, sabe lo que es la ley de inercia. Usted no tiene que convencer a nadie que la inercia existe. Todos sabemos que llevar un plato es peligroso si usted se mueve. Em, ninguna persona, por mala que sea, Donald Trump no diría, no, yo no creo en la ley de inercia. Todas las personas, todos los seres humanos y muchos animales también creen en la ley de inercia. Entonces, la física es una intuición que todos traemos por el mero hecho de existir. Usted no tiene que convencer a nadie que la ley de inercia es cierta. Usted no convence a nadie argumentando. La ley de inercia usted la vive en el día a día. Entonces, eso es como el nivel más básico, el nivel que todos y todas tenemos, ¿ok? El siguiente nivel, el siguiente nivel es el que yo llamo el de consenso. ¿A qué me refiero con consenso? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué causa las mareas, una persona en la calle va a decir, bueno, la luna causa las mareas.
Pero eso es algo que usted sabe porque todo el mundo lo dice. O sea, no porque realmente usted pueda probarlo. Si usted sabe un poquito de física, usted podría hablar de gravedad, etcétera, de ondas de marea. Y si sabe más de física, podría decir, bueno, pero realmente no es la luna y el sol, ¿verdad? Entonces, cuando la luna y el sol están del mismo lado, las mareas pican más fuerte, etcétera. Pero hay mucho de física a este nivel que no es innato, pero sino que viene por consenso. Esto todavía no es conocimiento genuino, ¿verdad? Porque es algo que usted simplemente repite. Usted le puede preguntar a la persona que si la luna causa las mareas, o sea, el agua se va en cierta dirección, ¿por qué no ocurre lo mismo con el suelo? ¿Verdad? Porque a mí la gente le dice, ¿verdad? Le dice, vea, es que si la luna afecta el agua y yo estoy hecho de agua, entonces la luna me afecta a mí también. Entonces yo cuando veo la luna me afecto ¿verdad? Porque yo estoy hecho de agua, ¿verdad? Pero digamos, resulta ser que la luna no es que afecta al agua por ser agua, afecta al agua por tener masa. De hecho, la luna también afecta el suelo. De hecho, el suelo sube varios metros. Lo que pasa es que de usted no se da cuenta porque el suelo es su referencia, ¿verdad? Pero cuando la luna pasa, cuando hay luna llena, el suelo sube varios metros. Usted nunca se entera porque el suelo es su referencia. Entonces, siempre hay oportunidad para darse cuenta que el consenso puede, puede malinterpretarse también, ¿verdad? Nivel 2. El tercer nivel es el nivel, digamos, colegio, comienzo universidad. Entonces usted tiene ahí proyectiles, entonces usted le dice, bueno, si la masa es tanto y la fuerza es tanto, ¿cuánto es la aceleración? Entonces existen muchos problemas. Yo siento que este nivel es problemático y voy a decirlo por qué. Porque lo que se enseña muchas veces en los colegios y en las universidades, incluyéndome a mí, no es física, sino que lo que se enseña son matemáticas. Es como que usted vaya a una academia de fútbol y usted nada más le enseñen condicionamiento, ¿verdad? Y no, o velocidad y no. Ahora, esto jamás pretende ser una crítica a todos los docentes y las docentes muy valiosos, incluyéndome a mí que enseño estas cosas. Esto es un problema sistémico muy grave. En lugar de enseñar física, enseñamos matemáticas. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque es más fácil enseñar matemáticas. Es más fácil enseñar ortografía que enseñar poesía. ¿Verdad? Esto, voy a decirlo otra vez, esto no es una crítica al valioso trabajo de docentes, simplemente es un problema que hay. eh, que se tiende a enseñar, es un problema sistémico, se tiende a enseñar matemáticas. Eh, Hay problemas de física que no tiene, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Usted le puede preguntar a una persona, imagínese que usted tiene un camión, un tráiler flotando en el espacio, ¿de acuerdo? Lejos de la Tierra, está flotando ahí, no está flotando, está en el vacío, ¿verdad? Entonces, y es una buena discusión. Entonces usted dice, bueno, usted lo puede empujar fácilmente. Entonces muchos estudiantes dicen, bueno, como está lejos de la Tierra, no hay peso, no pesa, entonces como no pesa, usted lo puede mover. Y resulta ser que no. Si usted tiene un objeto grande, una nave, un tractor, un tráiler en el espacio, no tiene peso, pero tiene inercia. Tiene inercia. Mover las cosas cuesta. Entonces, si usted trata de empujar un tráiler en el espacio vacío, básicamente usted no lo va a mover, usted lo que va a hacer es que va a empujar y se va a empujar usted para el otro lado, porque a pesar que no hay peso, si hay inercia. Ven, eso es una pregunta de física, no una pregunta de matemáticas. Entonces lo lanzo eh, a la consideración de ustedes. Hay autores, hay un autor que se llama Lewitt, se me olvidó el primer nombre, que él hizo todo un libro de texto llamado Física Conceptual, y él lo que trató de hacer en ese libro es no abandonar las matemáticas, pero meter la parte conceptual. Igual la parte conceptual, pues, es una maduración que requiere tiempo. Eh, el cuarto nivel, ¿verdad? Es cuando usted termina sus 4 años de universidad y usted tiene lo que podríamos llamar un nuevo sentido común, en el cual ya usted categoriza y organiza el mundo de manera distinta, ¿verdad? Em, entonces, usted puede tratar planetas como que fueran partículas,
usted se imagina parábolas donde no las hay, porque eso es lo que la física llama, ¿verdad? Y usted está obsesionado con el concepto de movimiento natural, ¿verdad? Entonces, bueno, si usted tiene, por ejemplo, una persona con una piedra, ¿verdad? Dando vueltas y usted corta la cuerda, esa piedra sigue en línea recta. Entonces, el movimiento natural de esa piedra es, es en línea recta, ¿de acuerdo? Esto del movimiento natural tiene el linaje muy antiguo, ¿verdad? Es neoplatónico. Um, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de este movimiento. Él decía que la posición natural de un perro, por ejemplo, era en dos patas, ¿verdad? A pesar que el perro nunca estaba en dos patas, pero es el movimiento natural. Entonces, la física ha sido heredera de esta forma de pensar. Yo lo que quiero que piensen cuando vean este diagrama, ¿verdad? Es que imagínense que no es una piedra, sino que es un barco eh, alrededor de la Tierra y que por algún motivo usted puede apagar la ley de la gravedad, entonces el barco va a seguir en línea recta por una tangente, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo que significa es que el movimiento natural de un barco es el movimiento natural, espérense que me quedé sin, disculpen, el movimiento natural de un barco es el de levitación, ¿verdad? Por supuesto que esto no es algo real, esto es un efecto óptico, de hecho, pero el punto es el siguiente. Una vez que usted termina 4 años de física, el movimiento natural de un barco es que ese barco se levante de las aguas y empieza a flotar. Es el movimiento natural del barco. La gravedad hace que el barco no haga eso. Entonces, los físicos tenemos un concepto muy distorsionado con respecto a la persona de la calle, de lo que es natural y no es natural. Usted necesita eso para ser físico. Después que usted termina, digamos, esos primeros 4 años que está empezando su carrera como físico, hay una capacidad muy grande de abstracción que usted ha adquirido. Yo solamente voy a referirme a dos de los muchos aspectos. El primero es el siguiente. Hay un proceso de desemantización. Usted puede aplicar la física a cosas como, bueno, no solo pandemias y flujo vehicular, sino a idiomas, al español, al inglés, a la economía, al arte, a la gente. La persona que hace física se da cuenta que la física se define no por su objeto de estudio, como pensaba al principio, sino por su metodología. Entonces, básicamente, todos todos los entes del mundo están sujetos a las leyes de la física, ¿verdad? El lenguaje inclusivo. eh, en ese sentido, es un poco como todos los habitantes de Centroamérica, ¿verdad? Que cuando van a Guatemala se dan cuenta que tienen derecho a pasaporte guatemalteco, o eso fue lo que me contaron hasta hace un tiempo, porque Guatemala todavía nos considera a todos nosotros parte de Guatemala. Bueno, en la física pasa un poco parecido, ¿verdad? Todo es sujeto a análisis del tratamiento desde la física. La otra característica que noto ahí es este colmillo, esta especie de olfato para saber que algo anda mal. Entonces, por ejemplo, si usted me da a mí una lista de números aleatorios, pero que no son aleatorios, sino que usted los inventó, para un físico es muy fácil darse cuenta que ese número está inventado. Igual, si usted me da un número de recibos de una empresa, el físico se puede dar cuenta si esos recibos son reales o son valores de recibos inventados. Si usted me da un lenguaje, no importa, aunque usted no conozca el alfabeto, el físico se puede dar cuenta eh, de que ese lenguaje no corresponde a un lenguaje humano o animal, porque los lenguajes humanos y animales tienen que seguir ciertas leyes. eh, entonces, se los pongo así. Si usted agarra un libro en español, aunque usted no supiera nada de español, usted se da cuenta que hay unas letras que aparecen más que otras. La E aparece más que la M y la M aparece más que la ñ. Usted no puede tener un lenguaje en donde todas las letras tengan la misma frecuencia, la misma tasa de aparición. Si usted hiciera un lenguaje así, ese lenguaje no funcionaría y desaparecería. Entonces, la física le da una gran capacidad de entender que algo anda mal, aunque no sepa exactamente por qué. ¿De acuerdo? Y bueno,
para dar conclusión a esta primera parte, antes de atender más preguntas, quiero hablar sobre el nivel quinto, que es lo que yo llamo el nivel metafórico. La física está fundamentada por el manejo de metáforas y arquetipos. Muchas veces no son los científicos individuales los que hacen los descubrimientos, sino que es la comunidad en sí. Entonces, ¿a qué me refiero con que los modelos en la física son deformaciones intencionadas? Vean, por ejemplo, que en 1905, ¿verdad? Einstein postula la teoría de la relatividad, que unos años después diría que el espacio-tiempo es curvo. Ahora, si usted ve la pintura modernista de esa época, ¿verdad? Por ejemplo, las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, que es del mismo año, de 1905, usted se da cuenta que ocurre un fenómeno muy interesante. El cielo en este cuadro de Picasso em, se comporta de manera muy extraña. El cielo es como una tela que se arruga. Si usted ve pinturas, digamos, anteriores a las de Picasso, del siglo XIX, el cielo, el fondo no es protagonista. El cielo simplemente, el fondo, el cielo es una cosa que está ahí atrás para que los distintos actores y personajes puedan aparecer. Pero Picasso, aprovechando que hay una crisis de representación por la modernidad tardía y todos los problemas que tiene, ¿verdad? El hecho que el capitalismo no funcionó como se esperaba, etcétera. Él hace un cielo que no solo se dobla como un pedazo de tela, sino que pareciera que está hecho de la misma sustancia viscosa que están hechas las personas que están ahí. Es un cielo que se dobla, que se puede perforar, casi como un agujero negro. Y entonces, perdón, esto lo que demuestra es que la, la física ha estado en constante diálogo con las artes. Usted también podría pensar que el átomo incierto de la mecánica cuántica es la versión impresionista de los átomos más bien portados que había en el siglo XIX. Esta conversación entre la física y las artes no es necesariamente una discusión consciente o voluntaria. O sea, no es que Einstein y Picasso se sentaron a hablar. De hecho, cuando uno habla sobre esto en clase, uno le dice, bueno, profe, pero ¿fue Einstein el que le copió a Picasso o fue Picasso el que le copió a Einstein? Yo creo que esa no es la pregunta correcta, porque realmente fue la comunidad de seres humanos, como un todo, la que decide cambiar las representaciones tradicionales y, de nuevo, em, esta metáfora del espacio-tiempo como una sustancia maleable, que Einstein es el que la materializa. Esta es una idea que usted no puede obtener mediante ningún algoritmo. Es muy importante comprender también que eh, es imposible tener un algoritmo que me genere ideas nuevas. Esto fue probado por Alan Turing em, cuando él explora los límites de la computabilidad. La creatividad es algo tan vasto que usted no puede hacer un algoritmo que le genere ideas. O dicho de otra manera, ese algoritmo que le genere ideas no cubriría prácticamente nada. El hecho que usted pueda probar matemáticamente que la física, eh, que los algoritmos matemáticos no son suficientes para la creatividad es muy interesante, ¿verdad? Porque estás probando desde las matemáticas algo que las matemáticas no pueden hacer. Entonces, este nivel metafórico y arquetípico creo que también responde la pregunta de la compañera. El jazz, la comida japonesa, el tango, eh, son síntesis de arquetipos y de metáforas y de ideas, y en la física ocurre exactamente lo mismo. Eh, yo con eso doy por concluida la charla. Eh, Quedo abierto entonces a las preguntas que ustedes puedan tener. Em, Siento que hay preguntas que no contesté. Es bastante difícil si uno no está, digamos, interaccionando directamente con la persona. Eh, Siento que algunas preguntas daban tal vez para más. Ustedes pueden contactarme, ahí tienen mi correo electrónico. También voy a aprovechar para hablar sobre eh, videos que están en YouTube sobre qué es la física. Eso simplemente pueden
pueden buscarlo. Si tienen problema encontrando, me pueden decir. Nada más ponen Manuel Ortega Física. Parece que quiero. Entonces, a partir de este momento, con mucho gusto atiendo las preguntas o las dudas o comentarios que puedan tener. Espero que les haya gustado la presentación. Excelente, Manuel, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenemos unos 15 minutos más perfectamente Ajá. para extender un poco más la discusión y retomar algunas preguntas que incluso yo no pude leer en el momento indicado. Em, Atendamos dos preguntas que fueron planteadas por estudiantes del científico que están conectados con el profesor, si mal no recuerdo, Ricardo Gamboa, que está con ellos en el aula, y luego una de la profesora Chia Alarcón también. Dice los estudiantes, ¿cómo puede ocurrir? Voy a leer las dos. ¿Cómo puede ocurrir que el sistema entero tenga propiedades contrarias a los elementos? Y la otra es, ¿cómo puede tener pena de muerte una población que individualmente no está a favor? Bueno, son la misma pregunta. Las dos preguntas Esa- son la misma pregunta. De ahí, vamos a ver. No sé qué decir. El mundo es así. O sea, um, demos otro ejemplo. Cuando usted tiene, por ejemplo, un cardumen de peces, ¿verdad? O un conjunto de pericos. Ustedes solo los han visto volando, las gaviotas, ¿verdad? Eh, que se mueven en forma, en un conjunto, eh, de manera muy, no sé, muy creativa, muy sorpresiva y muy interesante. Resulta ser que el sistema de peces o de pericos o de gaviotas tiene una capacidad de maniobra que usa escalas de tiempo que es mucho menor que el tiempo de reacción de un ave individual. O sea, hay propiedades del sistema que solo se manifiestan en su conjunto. Ahora, la pregunta que me están haciendo es, em, ¿cómo es posible que el todo tenga características que no tienen las partes? No sé qué otra cosa responder excepto que el mundo es así. Cuando usted tiene hielo, por ejemplo, el hielo es rígido, ¿verdad? Usted no puede formar hielo con 10 moléculas de agua. Usted ocupa muchas moléculas de agua. Ujú, La rigidez es una propiedad emergente. Eso se llama una propiedad emergente. La propiedad emergente se manifiesta cuando usted tiene interacciones no lineales y muchísimos componentes, ¿verdad? Ninguna neurona en su cerebro sabe quién es usted, pero el conjunto de neuronas sabe quién es usted. Yo no creo que haya ningún muñequito manejando el cerebro, ¿verdad? No es que haya ahí un monito, ¿verdad? Entonces, ninguna neurona sabe, y no solo eso, las neuronas luchan entre sí, se matan entre sí, ¿verdad? Em, entonces, vivimos en un mundo en el cual las, eh, las propiedades del todo trascienden las propiedades individuales. Em, no sé si esto es algo que se puede explicar, excepto que se observa, ¿verdad? Entonces, pueden contactarme si alguien no está satisfecho con las respuestas que estoy dando, porque cada persona está buscando, anhela explicaciones distintas. Em, es sorpresivo, vean, yo les voy a contar una anécdota que me pasó. ¿Verdad? Yo tengo muchos amigos en el área de las artes y esto no se trata, no es una especie de burlarse o de la gente de arte, es nada más ver que hay distintos puntos de vista. Yo les hablé sobre el enjambre del panal, cómo el enjambre tiene una inteligencia que no tienen las abejas. Y tengo una amiga de arte que me dice, ah, pero eso es muy fácil de explicar. Eso es porque el enjambre tiene como un alma y el alma es la que trasciende y el Espíritu Santo y todo esto. Y claro, está bien, no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que ya para el físico pierde la gracia. Lo interesante de los sistemas complejos es que sin ser nada más que la suma de sus partes, son más que la suma de sus partes. ¿Me explico? Entonces, usted cree que hay un plano paralelo espiritual donde está el alma del panal llevando las abejitas a las flores, de usted puede creer eso, pero ya para un físico eso no es interesante, ¿verdad? Ahora, el problema aquí de
¿Cómo es posible que el todo sea más que la suma de las partes? Lo entendemos con el corazón, perdón, lo entendemos con el cerebro, pero no lo entendemos muy bien con el resto del cuerpo, con el hígado y con el corazón. Entonces es un problema, es un problema, es un problema fuerte. Em, sí, por lo pronto eso es lo que puedo decir. Siento como que, mm, sí, a ver, en este momento no se me ocurre nada como súper inteligente que decir en estos segundos, pero quiero decir, algo que ilumine más de lo que ya he tratado de decir. Em, sí. ¿Más preguntas? Sí, claro. Bueno, primero que todo, que aprovechen, si tienen alguna pregunta por ahí para que la hagan. Y retomo un poco la intervención de Adrián. Antes, creo que ya ahora nos queda más claro. Lo que quería antes era como hablar sobre los sistemas complejos y cómo eran aplicados a otras disciplinas. Y Che Alarcón nos devuelve también a ese tema preguntándonos si hay alguna forma, dice Chi, la profesora Che Alarcón acá del campus, de regular los sistemas complejos para que la estupidez humana no nos colapse el mundo. Einstein decía que lo único infinito, ¿cómo es? Que existía era el universo y la estupidez humana. Vamos, una pregunta a la vez. La primera es de don Adrián y era, Era poco para aclarar que le interesaba quizás conocer un ejemplo de cómo se aplica, según entiendo yo, la teoría de la complejidad a asuntos de otras disciplinas, como a temas sociales, por ejemplo. sí, la, la economía, por ejemplo, es un sistema complejo. Entonces, el, el valor de las cosas, el valor del dólar, el valor de una galleta de soda, no lo define ninguna empresa. El valor real, ¿verdad? No lo define el Banco Central. Es una, es una propiedad emergente. O sea, el pueblo decide cuánto valen las cosas. Entonces, la gente que trabaja en Walmart dicen que si agarran la galleta de soda y le cambian, le suben el precio a 50 colones, la gente no las compra, ¿verdad? O sea, ya la gente sabe lo que vale una galleta de soda. Entonces, el precio real de las cosas, del dólar, etcétera, de la galleta de soda, son propiedades emergentes, ya definidas por el sistema como un todo. Eso es un ejemplo de la economía. En lingüística también, el idioma español es una propiedad emergente. Um, ¿Verdad? El español no, el español no es lo que dice la Real Academia, más bien la Real Academia va persiguiendo al español. Eh, entonces, el idioma español tiene que respetar esas leyes de, de los sistemas complejos, de la física, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, inventa un idioma, el esperanto o el lenguaje inclusivo, y ese idioma em, no respeta las leyes de sistemas complejos, ese idioma no va a funcionar. Pero, o sea, no es que yo esté en contra. Yo he tenido algunos problemas con feministas, ¿verdad? Que como que yo quiero decirles cómo hacer lenguaje inclusivo. No, no soy yo. El problema es que la física te dice que hay idiomas que no pueden funcionar simplemente porque no cumplen estas leyes de sistemas complejos. De la misma manera que si usted va a hacer un trasplante de riñón, pues usted necesita hacer una especie de estudio de compatibilidad primero. Entonces yo creo que esto, flujo vehicular, el idioma español, la economía son ejemplos de sistemas complejos aplicados, de teoría de sistemas complejos, ¿verdad? Que la teoría de sistemas complejos no es parte de la física. Es una forma de pensar que está ahí en el aire, eh, que fue inventada por gente de ingeniería, que hacía cibernética, por economistas. Se ha escuchado también hablar del pensamiento complejo de las ciencias sociales, Edward Morán, etcétera. Hay que tener cuidado porque en física distinguimos complejidad y pensamiento complejo. En ciencias sociales se le llama complejidad a lo que en física llamaríamos pensamiento complejo, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y luego está la complejidad computacional, que es otra cosa. Entonces, cuando uno busca, googlea, existe esa confusión. Pero yo creo que esos serían algunos ejemplos de cómo eh, eh,
Un ejemplo más, ya que estamos hablando de sistemas complejos. Existen las leyes que aparecen en los códigos legales y luego están las leyes del pueblo, ¿verdad? Que puede ser desde lo más trivial. Hay una ley no escrita, que es que, por ejemplo, si usted entra a un bus y el bus está vacío y solo hay una persona sentada, usted no va y se sienta a la par de esa persona. Sería sumamente extraño que usted se sentara a la par de la única persona que va en un bus vacío, ¿verdad? Eso es una tontería, es una trivialidad. Hay otras eh, que son como más, digamos, más serias. Está el problema del impeachment, ¿verdad? Del proceso de destituir a un presidente. Resulta ser que en el caso de Bill Clinton, él no se le pudo hacer el impeachment porque a pesar que legalmente cumplía con todas las características del impeachment, la ley del pueblo simplemente no estaba en contra de él. Vos no puedes hacer una ley en última instancia de esa magnitud que vaya en contra de lo que el pueblo quiere. Entonces, esos serían algunos ejemplos, ¿verdad? También un colaborador y yo estamos haciendo un libro sobre eh, los problemas del capitalismo y el patriarcado a través de los sistemas complejos. Una vez que esté listo, yo con mucho gusto se los puedo compartir, me pueden contactar. Don Eric, y la otra pregunta era, La de la profesora Chi, sí, también sobre sistemas complejos, donde nos preguntaba, ya nada más la ubico rápidamente, que si, bueno, había alguna forma de regular los sistemas complejos para que la estupidez humana no nos colapse el mundo. más que los sistemas complejos no se pueden regular, ¿verdad? Es parte del problema. Usted puede aprender aprender a convivir con ellos para combatirlos de manera efectiva, pero un sistema complejo, o sea, imagínese, ¿cómo va a hacer usted para, por ejemplo, el idioma español, la paloma es el símbolo de la paz, ¿de acuerdo? ¿Cómo haría usted para que a partir de mañana la paloma sea el símbolo de otra cosa? De, qué sé yo, de la guerra o que sea el símbolo del fútbol o algo así. Bueno, usted podría convencer a sus amigos, pero, o sea, lo ves, o sea, los sistemas complejos eh, no se pueden controlar realmente. Ujú. Usted lo que sí puede hacer es saber qué cambios, por ejemplo, qué versiones de un lenguaje inclusivo son más probables, que tengan mayor probabilidad de éxito que otras, por ejemplo, o qué medidas económicas tengan más probabilidad de éxito que otras. Pero controlar el sistema complejo no se puede, eh, más allá de casos muy especiales. Entonces, no sé, eso sería como mi respuesta apurada a ese tema. Sí. Muy bien, gracias, Manuel. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, pero quizás para ir finalizando y retomando lo que usted decía de que está escribiendo un libro con un colega, del cual vamos a estar pendientes, por supuesto. Yo tengo una curiosidad que siempre he tenido y quizás con eso podemos, digo yo, sin más preguntas, terminar. Y tiene que ver con el libro, Los peces de Cooper. Este, ¿Verdad? Como mi formación es en literatura, es un libro que me parece muy interesante porque justamente fue escrito a cuatro manos entre un escritor y un físico. Un planteamiento muy interesante también, una trama muy interesante. O sea, es un buen libro y además creo yo que es el único libro del que yo conozco que, por lo menos de la literatura costarricense, que ha sido escrito a cuatro manos. Yo no conozco ningún otro libro en la historia de la literatura costarricense que haya sido escrito Dice Ali que por sí, que es solo. la primera vez. Exactamente, bueno, yo no lo sabía, si Ali lo dice es que es así. Bueno, simplemente la curiosidad es cómo fue el proceso de escritura. Me llama mucho la atención imaginarme a ¿verdad? A dos personas, a un físico y a un escritor en un escritorio, ¿verdad? Tratando de escribir un libro. Entonces, la curiosidad es cómo fue esa experiencia de Eh, escritura. Creo que fue, bueno, no puedo hablar por Ali, pero em, creo que para un físico es más natural porque uno está acostumbrado a discutir ideas eh, para luego publicarlas. Eh, en cambio, digamos, sí. No sé, en la forma que yo los vi, se vio siempre como muy
como muy natural. Ok. Primero se conversó, se tuvo la idea del libro, me di cuenta de lo increíblemente difícil que es escribir un libro. Eh, Aprendí mucho de Ali en ese proceso. Eh, pero si me preguntas si hubo como una especie de diferencia de estilos disciplinares, pues yo creo que sí, ¿verdad? Eh, sí, no sé qué otra cosa decir. Es interesante cuando uno incursiona, ¿verdad? En otro campo. Am, sí, no, siento que no estoy como preparado en este instante como para dar algo muy insightful, algo como muy profundo. em, Hay un manejo distinto de la creatividad entre la ciencia y el arte. Ujú. Algo que yo siempre he combatido y no sé cuánta gente me está escuchando, pero porfa, pónganle mucha atención a esta parte que voy a decir ahora, que igual es mi opinión. Existe una especie de enfermedad en la universidad que dice que si usted quiere estudiar física o ciencias, usted tiene que ser muy inteligente, pero que si usted quiere estudiar arte, usted tiene que tener talento. Entonces, usted quiere ser artista, si usted quiere ser pianista o pintor, usted tiene que tener talento artístico. Y si usted quiere ser físico, tiene que ser muy inteligente. Y no quiero decir malas palabras para que no quede grabado, pero eso es nada que ver. Es decir, em, el mejor predictor para ser buen, digamos, ok. Entonces, ser bueno en física muestra una correlación de 0,8 con ser bueno en cualquier actividad artística y viceversa. 0,8 es una correlación altísima, es la correlación que hay, por ejemplo, entre peso y estatura en hombres varones adultos. Entonces, si usted es bueno en física, usted es bueno en arte, y si usted es bueno en arte, usted es bueno en física potencialmente. Entonces, esta idea de que para estudiar música o estudiar teatro usted tiene que tener talento artístico y para estudiar física usted tiene que ser inteligente es basura. Y a mí me preocupa mucho porque esta forma de pensar crea un cisma donde no lo hay. Si a alguien le interesa bibliografía, referencias en este sentido, con mucho gusto se las puedo pasar, ¿verdad? Entonces, eh, hay una afinidad cuando uno escribe con Alíbicas, hay una afinidad eh, grande a la hora de discutir ideas sobre creatividad. Lo que realmente es difícil es a la hora de escribir, porque una persona que es escritor, ¿verdad? Y premio nacional como es Ali, que ya tiene ese colmillo para escribir, uno simplemente, pues uno nada más se sienta y uno aprende, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente un poco por ahí. Muy bien, excelente, muchas gracias. Eh, Manuel, me tomé la licencia de compartir en este momento el enlace al YouTube, al canal, en Ah, caso genial. ¿verdad? Que alguien quiera eh, profundizar un poco en algunas de las temáticas que ahora abordamos. Y quizás ya ahora sí, para cerrar, me dice el profesor Adrián Jaén que él quedó particularmente intrigado con la relación entre la enfermedad de Hawking, que antes yo mencioné en la presentación que usted me pasó, con sus teorías de los agujeros negros. Y sí, agradece si pudiera referirse brevemente a ese tema y con eso cerramos. Bueno, ahí está el artículo online, ¿verdad? Básicamente es un texto que los journals no quisieron publicar, tal vez por lo sensible del aspecto y sobre todo, pues, tal vez cometimos el error de que había pasado muy poco tiempo del fallecimiento. Entonces no está publicado en journal, pero está en el archive, o sea, está en el repositorio. Y es interesante que ese artículo mucha gente lo ha citado, incluso citaciones en Nature, ¿verdad? Que no, de un artículo que nunca se publicó. Entonces es sumamente interesante. Básicamente, así, en breve, es que Hawking logra resolver o traer a la mesa de discusión
un problema muy grave que es el de la pérdida de información. Entonces, cuando vos arrojas un objeto a, a un agujero negro, existe pérdida de información. Según la relatividad, aquí tenemos tratado de contradicción, pero según la mecánica cuántica, la información nunca se puede destruir. Entonces, vos ahí tenías una paradoja, ¿verdad? Y Hawking fue el responsable de decir, oigan, maes, este es un problema muy interesante que tenemos que resolver. El resto de la comunidad no lo había hecho. El problema es que el agujero negro se vuelve incapaz de, eh, en su proceso de colapso, porque el agujero negro lo podemos ver como un ente o como un proceso. En su colapso es incapaz de mantener comunicación con el mundo exterior. Pero esto es lo que le pasa a una persona que tiene la enfermedad de Hawking. Justamente se centra en sí mismo y no puede comunicarse. Entonces, él se ve a sí mismo como un agujero negro metafórico. Esto es muy interesante. De verdad, don Adrián, si usted no encuentra el artículo, me dice, yo se lo paso porque son 2 páginas y viera que sí, le dimos mucha cabeza. Es una lástima fue mal recibido porque seguro Stephen Hawking acababa de fallecer y estos son 2 físicos de Latinoamérica hablando sobre el Papa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo osan ustedes hablar de Stephen Hawking, ¿verdad? Ustedes de allá abajo, ¿verdad? Pero sí, Muy bien, muy bien. Manuel, quizás no le vamos a quitar más tiempo. Yo en realidad estoy pues fascinado, intrigado por muchas de las cosas que se dijeron y la charla ha estado interesantísima, tal y como se anunciaba. Em, algunas personas me han reportado que han estado muy satisfechas, muy contentas con la exposición y algunos me han dicho que han tenido bueno. que retirarse lamentablemente, pero fuimos 40 personas conectadas por Zoom, más 50 estudiantes del científico y 28 estudiantes en el curso del profesor Adrián Jaén. Entonces fuimos cerca de 118 personas los que estuvimos prestándole atención. Bueno, les recuerdo que la cátedra tiene presencia en redes, por ahí está el Facebook para quienes todavía lo utilizan y también el Instagram para que nos sigan y sobre todo para que luego puedan volver a ver el video en caso de que así quieran. Esta conferencia ha sido grabada y la idea es compartirlo pronto en las redes, también en la página de YouTube de la cátedra para que sea, pues, para que esté disponible para de referencia futura. Yo quisiera agradecer a todos a los que se conectaron, a los estudiantes del científico, los estudiantes del tecnológico, eh, de nuestro campus. Creo que hay gente también de afuera que se conectó. Enhorabuena. A el profesor Ricardo Gamboa, que también pues estuvo conversando conmigo sobre estos temas, al profesor Adrián y la profesora Chi, que nos acompañaron, en fin, a todos, y muy especial a don Manuel por haber aceptado la invitación, haber tomado el tiempo para conversar con nosotros y habernos realmente mostrado una mirada también, ¿por qué no? Un poco rupturista también de cómo uno suele ver la física. Sí, no, muchas gracias a todos y a todas de verdad por la atención y a vos, Eric, por organizar. Un Muy gusto, contento. un gusto, Manuel, un placer de verdad y nos vemos en la próxima. Damos en Hablando. este momento por terminada la sesión. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches.